Hola, Hola, buenos días, Pati. ¿cómo estás? Muy bien, esperándote para esta conversación por la vida. Te Ya, digo, pues, te cuento, este es un ciclo que ya lleva 3 meses, en donde nos convocamos, amigos, ciudadanos, colegas, compañeros de ruta, para ir tomándole el pulso a la realidad. Y la red se ha ido extendiendo a México, España. Hemos ido reconstruyendo un tejido de amistad y de relaciones de amistad cívica con muchas personas. Y yo quise invitarte porque me encantó tu trabajo, que lo conozco muy superficialmente y quise conocerlo más en profundidad. Eh, Porque tú estás en Temuco. Temuco, sí. Tienes una radio por streaming, tienes una página importante donde eh, yo te estoy siguiendo en YouTube, eh, con, con trabajos testimoniales de la causa mapuche, del rescate de lo que es la Araucanía en profundidad, y eso es el motivo de que te puedas integrar y nos podamos integrar como comunicadores sociales para acompañar y sobrevivir a esta crisis. Así que Claro. bienvenida, Pati. Gracias. Oye, un gusto. Yo no sabía que, bueno, hay mucha gente que está haciendo un trabajo online ahora. Ahora está de moda, digamos. Y hacer un trabajo con identidad territorial también está empezando la gente a redescubrirse. Entonces eso también es interesante. Claro, nosotros acá hicimos una alianza estratégica con amigos que tenemos historia de luchas comunes, digamos, Ya. sobre todo en el periodo de los 80, y así fue como juntamos un poco la historia, y se integró aquí Jorge González Moya, que él es presidente de la Academia de Diálogo Ciudadano. Ah, Bueno, ya. Juanita Fernández y yo, que somos los fundadores del Foro Valparaíso Posible. Y bueno, yo como periodista independiente tomé el pandero para poder ir armando el tema desde el punto de vista de comunicación. Y así, digamos, hemos ido sumando redes de una amiga periodista, compañera de curso que vive en España, otra amiga que también nos hemos conectado, amigas virtuales que nos hemos conectado, que también vive en Madrid, eh, un gran amigo de México, Rafael Marín, que él nos sigue en cada programa, pero además se conecta una vez a la semana, más o menos, nos conectamos con México, y hemos ido en paralelo viendo cómo se ha ido dando la crisis, envuelta, digamos, la pandemia, pero envuelta en todo el quehacer político de Oh, nuestros países. además porque está estrechamente relacionado en el Claro, manejo. entonces hemos seguido lo que está pasando en Argentina, lo horrible de Brasil, el éxito que tiene Uruguay ya, que le queda menos de una decena de enfermos y todos ubicados, ¿verdad? Claro, ellos son 3 millones, pero desde el inicio cerraron la frontera, desde el inicio hicieron cuarentena total, y ahí están los buenos No resultados. estaban defendiendo el mercado, pues esa es la diferencia. Claro, exacto. Así que, Claro. Pati, primero que nada, digamos, cuéntanos, ya te dejo a ti ahora que tú te presentes y nos cuentes eh, porque tú también eres poeta. Sí, bueno, una de las cosas, digamos, yo soy socióloga, escribo más bien desde la sociología. Ya, Eh, perfecto. Me preguntaba un periodista argentino hace un tiempo atrás si yo era socióloga o era poeta. Y yo le decía que es difícil decir qué es primero, porque el ejercicio profesional uno lo ejecuta permanentemente, sobre todo estas áreas sociales. Entonces, yo comencé con este trabajo cultural eh, el 2012 acá en Temuco.
En los 80 yo estudiaba en la Universidad de Concepción, filosofía, y hubo persecución política, por lo tanto quedé hasta ahí, tuve que rehacer mi vida. Acá en Temuco me vine a tener mi guagua y finalmente me quedé y estudié sociología acá en la UFRO. Eh, Mira, no me arrepiento porque es una maravilla haber estudiado en esa época sociología, los 90, pero ahora pienso, ahora con más años, pienso, podía haber tenido una vida mucho más práctica. Entonces, es cuando tú dices, ¿por qué no pensé que yo tengo que vivir de esto? Entonces, eso Ya. es lo complicado, porque además cuando tú traes una historia y tienes la costumbre de decir las cosas, y de repente, porque tienes una capacidad que Dios te la da, nada más de observar y mirar hacia adelante, adelantarte al tiempo, que es lo que tiene que hacer un sociólogo, eh, te rechazan, pues, es decir, te cierran puertas. Entonces, a mí me Claro, sí, cerraron puertas políticamente, sí, la Concertación, la Nueva Mayoría y por supuesto la derecha. Aunque, mira, estas cosas de la vida, y le comentaba ayer a una amiga artesana, eh, extrañamente en el periodo de derecha yo recibí el premio a principio de año de una de las 100 mujeres líderes de la región de la Araucanía, y primera vez en la vida que me otorgan un proyecto en el área de cultura, habiendo postulado a todo, lo ha habido por haber. Entonces ya había dejado y de repente me dijeron, mira, postula esto por las capsulitas culturales. Entonces yo trabajo, la literatura de mujeres es lo primero, que comencé a trabajar acá, que es un trabajo que rescaté desde Concepción. Y empezó a tener un éxito no tanto de público, en cantidad de público, sino que en la calidad del público. Empecé a observar que la gente que comenzó a acercarse era gente muy cercana a la academia y muy cercana a la literatura seria que se trabaja acá. Es decir, la gente que es más rigurosa en su trabajo cultural. Entonces me comenzaron a invitar, hubo gente que vio mi trabajo, me comenzaron a invitar a sus actividades y desde ahí ya me integré. Quienes primeros me abrieron las puertas para presentar mi trabajo, de repente estaba sola, ¿me entiendes? O habían dos personas, nadie más, porque era un tema que producía cierta quisquillosidad. Entonces, fue la UFRO, me facilitaban aulas, qué sé yo, y cuando estaba terminando mi carrera, y después yo cuando entré a estudiar el magíster, hice un magíster en gerencia social, y ahí hubo un profesor en especial que abrió puertas, que en ese tiempo ocupaba un cargo también importante, él en el área con los estudiantes. Entonces, bueno, yo era de posgrado, pero él, dentro del acceso que tenía, facilitaba alguna gestión. Y así comenzó el tema. Yo iba escribiendo desde muchos años, pero había dejado ese periodo de la escritura 12 años en que nada, porque en los 80, tú sabes que los 80 fue un tiempo muy fructífero. Entonces, intelectualmente, las inquietudes que uno tenía, la formación académica era distinta, había mayor rigurosidad, había academia, todavía existía la academia. o sea, que Ahora ya esto ha ido, todavía no se mercantilizaba la educación. exacto, eso ya se ha ido Y perdiendo, todavía, ahora es una claro, tecnocracia enfermiza y espantosa. Bueno, la cosa es que trabajando esta temática de las mujeres, yo dije ya la traje acá porque era lo que conocía. En realidad era eso, y una postura, una mirada desde un feminismo, pero desde el feminismo de los 80. Y te digo que acá, y yo creo que a nivel nacional prácticamente el discurso no ha cambiado mucho. Es decir, nosotros como chilenos hemos tenido un imaginario de, no sé si decir evolutivo o de avance, de desarrollo, pero bastante mentiroso. Nos hemos quedado en ese discurso pegaditos porque no hemos sabido procesar lo que hemos vivido. Yo creo que esta pandemia sí nos da la posibilidad de poder analizar y hacer el clic. ¿Qué es lo que nos está pasando? Porque fíjate que en todo este proceso de supuesta libertad con las mujeres, por ejemplo, que nosotros hemos ido ganando, ha habido una tergiversación teórica espantosa, por ejemplo, de Simone de Beauvoir, y nadie dice, esto no es real, porque políticamente no está bien visto decir.
Entonces, hasta la academia ha sido infiltrada por, no sé cómo podría decirlo, como por el buen decir político. Lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto, exacto. Y es falso que hemos avanzado realmente, a pesar de que nosotros podemos salir con determinadas libertades, eh, porque fíjate lo que ha pasado acá en Temuco, nada más que por darte un botón de muestra, con Erika Hagan, la joven que asesinaron en el colegio, en dependencia del Colegio Bautista, y la joven que violó un chico de acá de la zona, y los jueces dejaron libre al chico, al violador, estigmatizaron a la familia prohibiéndole que hablaran del tema en redes sociales. Entonces ahora hay toda una dinámica de que el resto de la gente está Puede publicitando. hablar, claro, exacto. Si el otro día De Erika lo Hagan dije, no se sabe exacto. nada, pero es voz populi, ese secreto a voces del que todo el mundo habla, de que esto hay Ya. dinero de por medio, hay influencia, hay gente muy poderosa la que está metida en esto. Bueno, es Entonces, que ¿cuál ha de sido eso, nuestro tenemos, proceso? tenemos historia de La situaciones corrupción, de claro. corrupción en la justicia, ¿verdad? Bueno, esta zona, No, tú no ves, era pues, esta solamente la zona Corte como de Apelaciones de Rancagua, sino que esto es un mal, quizá, a en nivel todo el nacional. país, bueno, que tiene que ver con el hecho de los grupos familiísticos a nivel nacional, que son los grupos de poder que manejan el país, y eso ha ido corrompiendo el resto también, que es una cadena, porque tienes que tener redes, y vas usando tus redes, tus influencias, qué sé yo, y ahí se ha ido dinamizando con otros sectores. Entonces ahí está lo que se llama, lo que nosotros denominamos el ascenso social, mucha gente quiere llegar a eso, pero lo que significa que éticamente, Tienes que eh, resignar principios para eso. totalmente, tienes que permearte. Entonces hay gente que no Exacto. lo hace, y en eso estamos sobreviviendo. Nosotros hemos estado Bueno, sobreviviendo. Por ejemplo, en, este periodo a mí conversa... no me ha cambiado para nada la vida. No, lógico. Estoy En viviendo con- igual porque yo estoy encerradita, en mi metro cuadrado, haciendo mi gestión. Yo estudié las redes sociales para mi tesis de pregrado en sociología, cuando me trataban de loca, que andaba puro puto suspensivo. Cosas así, ¿me entiendes? Que eso no tenía futuro, que cómo era posible. No, Los prim Claro, eso muchos años trabajé eh, con las tesis tercerizadas, haciéndole tesis a otra gente, porque era una forma de de sobrevivir, sobrevivir. y trabajando online o semipresencial, entonces por cámara, muchísimos años. Entonces eso de que ahora tú ves en la publicidad, en la televisión, que anda abajo con pantufla y para arriba como arregladito, eso yo Claro, toda la arriba con vida. corbata, claro. Claro, siempre, siempre. Claro. Bueno, dentro de eso pasó el tiempo, volviendo al tema de la dinámica cultural, y tú te empiezas a dar cuenta que hacen falta otras cosas. Lo online no es suficiente. No, Entonces hace falta el papel. El papel tú tienes que tenerlo porque algo tiene que quedar. Lo online se puede perder. Entonces hay gente que va guardando archivos, pero en general esto pasa, pasa, pasa y se olvida. Entonces comencé a trabajar el papel. Entonces empezamos a trabajar esta revista. Esto es ya, autogestión, solamente autogestión. Como te digo, yo es primera vez que saco un proyecto que es por las capsulitas culturales que hago. Eh, que 300.000 pesos, te imaginas que no alcanza, sí, pero, acá salía pero el para papel, nada, ¿no? claro. Y tienes que hacer un montón de trámites. Bueno, las agendas, que hago mis agendas artesanales, estas son únicas, son hiper exclusivas, y esta viene con este trabajo, esta portada, es hecha por una chica de Villarrica, que ella hace esto con bastidores, que no, ya no me acuerdo cómo se llama. Y varios tipos de agenda, varias muestras. Esta es mía. Esta es Ya, la más la artesa, tuya, es ya, mía. Y los libros artesanales, todo esto es hecho a mano, es trabajado por nosotros, ya. y yo Tú, formé tú una ahí corporación. has buscado un poco el nicho editorial, pero Claro, bueno, de hecho, editorial artesanal, formamos digamos. una corporación. Tú sabes que hay normas legales para tener una corporación, porque Claro, agrupación a mí no me gusta. Por mi experiencia no solo política, sino que dentro del trabajo cultural uno sabe que
cuando tienes un grupo de gente, siempre son 2 o 3 o 1 el que trabaja. Entonces el resto espera que tú lleves la carreta, se sube arriba de la carreta y no hace nada, peso muerto. Y a mí no me gusta eso, yo prefiero trabajar con poca gente, pero que se trabaje. Entonces, ¿qué era mejor que una agrupación, o esto que la ley te exige, para que sea legal el tema? Era una corporación. Y formamos una corporación, la mayoría son jovencitos, profesionales jóvenes, que estaban estudiando cuando comenzamos. Está mi mamá, que tiene 82 años, ella es la secretaria, que todo el mundo tú ves en el Facebook y saludos a la secre, es ella, es muy activa, va a todas, apaña en todo, qué sé yo. Y después con esto de bueno, efectivamente el trabajo editorial, y trabajamos con escritores que tienden a confundir, ¿ah? Ese es un problema que hay en el país de la gente que escribe. Cree que cuando tú escribes 2, 3 líneas eres poeta. Escribes lo que sea, eres poeta. Palabras inconexas de repente, pero tú crees que le das un sentido, eres poeta, o es que eres cronista, o qué sé yo. Bueno, hay que enseñar. Entonces, yo estudié filosofía, tengo esa cosa de profe, Sí. como socióloga estoy observando. Entonces yo creo que uno tiene que entregar, cuando a ti te cierran puertas, tú tienes que generar otras cosas. Y es como tu forma de revelarte. En el fondo es eso, es revelarte al encierro en que te dejan. Entonces yo no me pude ir de Chile. Antes, cuando lo pude hacer, no quise, porque como era Lola, decía, yo soy necesaria en esta causa, ¿me entiendes? Entonces cuando uno es joven es así. ¿Qué va a ser de mi país si yo no participo? Claro, se viene abajo todo. Claro. Entonces no me fui. Perdí muy buenas posibilidades y no lo hice. Entonces, aquí lo que pasa, y por eso comenzamos, dentro de la corporación está el tema editorial. Eh, ¿Cómo se llama la corporación? LITMU, Litmus, ya, LITMU, ya, LITMU ONG, ya. porque LITMU viene de literatura de mujeres. De mujeres, sí. Ese es Claro, el... es como tiene que ver en realidad, no porque uno se crea la última chupada del mate ni nada por el estilo, sino que hay cosas que tienen que ver con tus concepciones éticas. Entonces, hay cosas que uno no puede transgredir. Entonces, yo me imaginaba años atrás, cuando tuve que rehacer toda mi vida, terrible, porque fue un periodo de tremenda necesidad, con guagua, viviendo con los papás de nuevo, después de haber tenido una vida independiente, qué sé yo. Em, ¿Cómo podría haber sido distinto? O sea, la única conclusión que yo saco es que el año 79, cuando postulé a la universidad, tendría que haber postulado en primer lugar a antropología y no a filosofía, porque antropología fue el segundo lugar de postulación en Valdivia y filosofía primero en la U de Conce. Claro, quedé en filosofía inmediatamente. Entonces, como uno es cabrita, no sabe, pues, no tiene idea. Yo venía de un colegio de monjas, tal vez de ahí venía todo ese proceso también como de rebelión, de muchas cosas que yo decía, no, porque, Pero interesante la reconversión, porque como de algo tan abstracto como la filosofía o la sociología, que tiene números, tiene estadística, pero lógicamente también es una abstracción de la realidad que ocurre, es un entender o explicar lo que ocurre. ¿Cómo te pudiste aterrizar sin resignar lo que te gusta, sin resignar, digamos, a crear un instrumento, tu corporación y tu canal y tu editorial, para poder trabajar honestamente en lo que te llena, por lo que te hace feliz, porque, claro, a mí me claro, encanta lo que hago, lo claro, que pasa es claro, que uno sobrevive apenas, no, sí, eso, porque es además que, existe el mal concepto en Chile de que lo cultural no se paga. exacto, Entonces, bueno, ahí estaba lo que te estaba comentando delante respecto a la editorial. La gente cree que editorial es llevar tu trabajo a imprenta. no, Entonces pues es hay una un cosa distinta, desconocimiento claro. espantoso que tú tienes que explicarle con peras y manzanas. ¿Y cómo le explicas a una persona que esto suda, no quiere que le hagan cambios a su trabajo porque cree que es lo máximo?
¿Te fijas? claro, Cuando yo les digo, no, pero si hay gente, está bien, yo estimulo eso, que la gente escriba, cuente su vida, qué sé yo, porque de todo uno aprende. Y es bueno dejar testimonio de lo que has vivido a otras generaciones, especialmente a la gente joven. Entonces, es bueno llevar, por ejemplo, yo muchos años trabajé con escuelas semirurales acá y llevaba escritores que tenían sus libros publicados y los niños fascinados. Bueno, en conclusión, salió una generación de niños de enseñanza básica con capacidad crítica, con un sentido de identidad. Estos años trabajé con escuelas semirurales acá y llevaba escritores tenían sus libros publicados y los niños fascinados. Bueno, en conclusión, salió una generación de niños de enseñanza básica con capacidad crítica, con un sentido de identidad, de no sentirse menoscabado, porque eso es lo que a mí me gusta, trabajar la identidad. Los otros escritores perfecto. trabajaban de la poesía, qué sé yo, de imaginarse cosas, escribir, y yo trabajaba la parte de la identidad. Entonces, Poetas de que la el tierra. niño, claro, que tú eres del campo, valora eso. Que tú Exacto. eres mapuche, valora que eres mapuche. Rescata la historia de tu familia, empieza a saber de dónde vienes, qué sé yo, y sentirte bien parado en el suelo que estás pisando. Porque este país está lleno de complejos de inferioridad. Mi papá siempre decía, mi papá era un hombre autodidacta, al que yo admiro tanto, falleció hace como 4 años, eh, siempre decía, el chileno tiene espíritu de esclavo. Y es verdad. Eso de como ver lo que pasaba en el sur. Yo vengo de la zona de Río Bueno, cerca de Valdivia, y veías un pelo rubio, los tipos se volvían locos. Entonces, y todavía aquí funciona el apellido, por ejemplo. El origen del apellido, el color de la piel, eso funciona en Chile. Claro. Bueno, la Mira, es vieja tanto, oligarquía. claro, aquí tener origen mapuche es afrentoso para la mayoría de la población porque les da un pánico espantoso porque es como cargar con el pecado de tus generaciones. Entonces la gente igual, en el fondo hay un miedo subliminal del reclamo del pueblo mapuche, que es un reclamo real. Fíjate que cuando yo llegué, y yo siempre se lo comento a mis amigos mapuches, les digo, yo cuando llegué a Temuco, venía de la Universidad de Concepción, que es como un microclima europeo, donde tú hacías un análisis de la realidad chilena, pero desde Europa, porque toda la formación académica es muy europeizada, o lo era en esa época, y era muy teórica, algo que me encanta, porque yo no consigo la sociología como la filosofía con números. La sociología tiene que tener teoría, tiene que tener análisis. Para números puedes contratar un estadístico, ¿entiendes? Entonces, bueno, entre paréntesis, por eso a los sociólogos los pilló el estallido social. No Sí, tenían idea, no lo claro. vieron. Entonces, aquí en la UG decían, no lo vimos Estaban venir. entusiasmados con el Big Data y no se dieron cuenta de las sensibilidades. Claro, no puedes Claro, hacer eso. Pues. Entonces, ya, quiere decir, yo les dije, cierre la carrera. O sea, ¿qué estaban haciendo? Cierre la carrera. Pues, sí, quiere decir que no funciona la cosa. Bueno, el tema es que con todo este proceso en Chile, tú tienes que ir haciendo un cambio, pero radical. ¿Cómo haces ese cambio? ¿Cómo lo he ido procesando yo para sobrevivir? Porque cuando Carlos Grey, el actor que es gestor cultural de Pucón, me dice, Pati, ¿cómo lo haces tú para generar tantas cosas? Luego, porque en el fondo uno tiene como sus pequeños dejos de locura, que es la creatividad. Tienes que hacer tantas cosas y las vas creando o enloqueces en el encierro, porque en este país te exiliaron, pero te exiliaron dentro del país. Entonces, por eso mira, por eso esta agenda se llama Desexilio. ese Y exilio el ya. poeta es un poco profeta. Es, el poeta va viendo, porque es como Sí, un catalizador de lo que están los aires, digamos, de la realidad social, y vas anunciando y enunciando eh, lo que ocurre y lo que puede ocurrir. Entonces hay un poema ahí que se llama Desexilio y que yo hablo de todo esto de las generaciones,
y qué es lo que estamos hablando, lo que pasa acá, que es muy notorio en la Araucanía. A mí La gente, me interesa mucho que podamos establecer a partir de esta conversación una especie de corresponsabilidad mutua, ¿ya? De tal forma de poder amarrar digamos, lo que estamos desarrollando, dar a conocer, expandir lo que desde la Araucanía se puede proyectar. Yo te digo, la Araucanía fue siempre un motivo de turismo de interés en el mundo. Yo supe mucho de intercambios donde se ofrecía justamente pasantías de estudiantes de universidades europeas, universidades norteamericanas que venían a convivir con Araucanía en términos de ir a vivir a una comunidad mapuche, de integrarse, porque lo veían, lo asimilaban, digamos, a la lucha que sus indígenas tuvieron que sufrir con la invasión en su momento, ¿verdad?, de Occidente, de los ingleses, los norteamericanos, sobre las tribus ancestrales de los Sioux, los Cheyenne, ¿verdad? claro, claro, América del Norte. Entonces, ellos lo veían, digamos, como un paralelo, porque ahora, si uno mira la transversalidad de los pueblos originarios, y se va, digamos, a los quechua, a los aymara, a todo lo que es altiplánico, a mí me tocó mucho trabajar en, el, en Bolivia, en Ecuador, en Perú, entonces conozco, digamos, ese mundo marginado, pero que es mayoritario. O sea, hay una élite, digamos, de origen blanco, por decirlo así, digamos, europeo, pero hay una mayoría que es la que, bueno, un poco con Evo Morales alcanzaron, El champurria, mestizo, claro, exacto, claro. Lo que alcanzaron pasa es el que aquí tenemos que asumirnos como tales, y eso es como tal, lo que claro. ocurre. Aquí lo que te decía yo cuando llegué a esta zona, estaba como un periodo en que vivía José Miguel Carrera, y siempre lo relacionaba así, en que no sabía, no tenía piso donde estar, no había territorio que lo validara como ciudadano. Y yo me sentía así porque venía de la UDECONCE, como te decía, muy europeizada, con un concepto de ciudadanía diferente, donde todos podemos decir algo, todos podemos analizar y qué sé yo. Y llego a la UFRO, donde recién estaba el movimiento estudiantil mapuche, muy incipiente y con un gran resentimiento, que es lógico y que yo entendí desde el principio. Eh, no era muy aceptada porque no tenía el apellido medio fontanto, ¿me entiendes? O medio extraño, medio agringado, qué sé yo, y tampoco era mapuche. Te daba un plus tener un apellido o muy hispano, de como me recordaba esas cosas de pueblos chicos, eh, de cuál es su familia, cuál es el apellido, de claro, la ¿de familia dónde? tanto, la alcurnia, ese tipo de cosas. O ser mapuche, y también dentro de lo mapuche era de cuál es tu apellido. Entonces, ¿me entiendes? Que hay toda una cosa que viene de no de la colonia, es muy de la colonia. Eh, cuando me aceptaron a mí, cuando fue mi hermano una vez, yo trabajaba en la biblioteca, estudiaba y trabajaba, estaba atendiendo un local de fotocopia de la biblioteca, que era una casita chiquitita que había en esos años de biblioteca en la UFRO. Eh, y llega mi hermana con mi hijo chiquitito. Y yo llamo a mi hijo, que los niñitos de esa edad, pequeños, ven una escalera y se vuelven locos, y él se fue corriendo a una escalera, y yo le pego el grito porque dije, se va a caer. Y le digo, Lautaro. Se dan vueltas, y ¿quién se llamaba Lautaro? Y yo, ¿a quién le estaba diciendo Lautaro? Y era mi hijo. Y se me acerca un grupo después, cuando salimos del trabajo, ya me iba con el niño, y se me acerca un grupo y me dice, ¿por qué tu hijo se llama Lautaro? ¿Cómo por qué? ¿Por Lautaro? ¿Por quién va a ser? ¿No sabes quién es Lautaro? Pero tú qué sabes. Bueno, porque yo toda la vida, nosotros toda la vida hemos leído, sabemos de historia, la vida nuestra fue entre libros, entonces era Claro. lógico.
Y ese nombre venía desde mis papás que querían un hijo que se llamara Lautaro. Y como no llegó ese hijo, el primer nieto varón se iba a llamar Lautaro y ese fue el mío. Entonces, entonces ahí fue la aceptación, el primer indicio y lo otro que Lautaro es moreno. Entonces, eso también, yo para ir a las comunidades llevaba a mi hijo. Y eso me daba como una carta de Fue tu entrada. embajador, tu embajador. Exacto, sí, sí. Y es muy fuerte, fíjate, muy Ah, fuerte eso. eh, Ahora a ahora, lo mejor ha ido ahora bajando un poquito. disculpa, un poco para ver la coyuntura de este periodo, ¿verdad? Porque tuvimos el crimen de Catrillanca, el montaje de la Operación Huracán, toda esta perversidad que se trasladó del gobierno de la Bachelet al gobierno de Piñera, ¿verdad? Y ahí quedaron la causa mapuche invisibilizada en los medios oficiales, pero siguió la represión, han seguido, hay huelgas de hambre. ¿Cómo ves tú en este momento la situación de, de la causa mapuche en medio de esta sindemia que le hemos llamado, que es Mm. esta corrosión producto de la cuestión sanitaria como también de la cuestión económica y social que se ha descubierto, se ha destapado en toda su magnitud en este momento en Chile? ¿Cómo se vive Claro. eso allá en la Araucanía? Se ve, mira, yo conocí en una actividad cultural precisamente en el lanzamiento de la revista número 7 de Litmo Textual, se llama la revista nuestra, Ya, en papel. Estaba la mamá de, ¿cómo se llama este Lolo? Oiga, yo los nombres los olvido. Bueno, de uno de los chicos que fueron asesinados, uno de los niños mapuches. Eh, y ahí conversando con ella, ella participaba en muchas actividades que nosotros hicimos en las juntas de vecinos, porque una de las cosas, una de los grandes males que cometieron los partidos políticos, eh, que se suponía iban a beneficiar al país, fue abandonar las bases sociales. Entonces nosotros cuando nos dimos cuenta que acá hacía falta un trabajo cultural más orgánico, empezamos como LITMU a la junta de vecinos. Y ahí no me interesa si quién está dirigiendo, si es de este lado político o del otro, lo que me interesa es que nos deje hacer un trabajo cultural. Entonces empezamos a invitar a los vecinos, llevamos poetas, hicimos tertulia, empezamos a rescatar la historia de la junta de vecinos, qué sé yo. Y ahí empezó a llegar gente también de otros sectores, digamos. Y entre eso, muchos poetas mapuche empezaron a sentirse identificados por el respeto, porque aquí hay varias cosas, son muchos los elementos. Mira, años atrás se invitaba a la gente en el gobierno de Bachelet, a mí me invitaban como mapuche urbana, no sé por qué estaba categorizada Esa como mapuche categoría. urbana. Claro, lo que pasa es que antes en un plebiscito, no, o sea, plebiscito, ¿cómo se llama esto? Un censo, ¿Ya? eh, te preguntaban, ¿cómo te identificas tú? Entonces Ah, claro, y nosotros, tú colocabas, claro. claro, entonces nosotros, yo me siento más mapuche que europeo, o sea, obvio, porque soy mestiza. Claro, Muchas costumbres nuestras son mapuche porque la mamá vivió con gente huilliche, qué sé yo, en el sur, y ella nos ha transmitido eso. Entonces, claro, diríamos seguramente, mapuche estaba categorizada como mapuche urbano, guarriache, qué sé yo. E iba a las reuniones, ponte tú, de vivienda, que es el primer gobierno de Bachelet. Entonces había un discurso que yo también entiendo, yo entiendo la lógica, el discurso de la gente, de las comunidades que hablaba de retomar todo el país y que todo el que no fuera mapuche tiene que irse. Entonces, claro. yo ahí ya tenía que empezar a discutir con Claro, una lata, porque tienes que entrar a discutir cosas que son obvias, po, ¿me entiendes? Entonces, el problema nuestro es no asumirnos champurria, no asumirnos mestizos, no asumirnos como decimos con Yanudo, revísate como le dice, pues, ¿tienes claro. cayana o no tienes cayana? ¿Me entiendes? Si tienes la mancha mongoloide, o sea, ¿de qué me estás hablando? De cuando la gente empieza a sacar con los apellidos rimbombantes de afuera, qué sé yo.
No sé qué, hay mezcla por todos lados. A mí lo que más me ha dolido este último tiempo, y yo creo que a las comunidades, a la gente igual, es que todo este boom publicitario con el homicidio que hicieron los policías yanquis con el varón este, que a todo esto era cristiano, y yo soy cristiana, eh, de raza negra, y que todo, y se levantó el planeta, ¿me entiendes? Pero acá matan a un mapuche y no pasa nada. No pasa nada. Entonces yo le digo, bueno, ¿en qué quedamos? Es como, ya mataron uno más. Claro, Entonces ahí es como, hay un aturdimiento social y una negación de lo que eres. Hay una admiración siempre en pretérito de lo mapuche, pero no asumirse como la mezcla que eres. Y también los mapuches que se están autorreconociendo como tales, porque también se convierte en moda, como todo, tiene que reconocer que son mestizos. Las razas puras por principio antropológico no existen, porque nadie ha estado tan aislado para que sea una raza pura. Y lo otro es que la dinámica de la historia ha producido la mesticidad, entonces no existe el mapuche puro, por mucho que esté en la comunidad. Tampoco existe el chileno. ¿Qué es el chileno? Es un champurria, mezcla de todo un poquito por aquí y por allá, qué sé yo. Entonces, yo creo que ese concepto identitario, cuando nosotros empecemos a asumir qué es lo que realmente somos desde ahí vamos a quedar como con esa paz que es necesaria para poder producir algo y para potenciar, Ahora, para dime tú, direccionar ¿cómo, algo. frente al problema sanitario, a la pandemia, cómo se han defendido las comunidades? Porque en otros países, en Brasil, por ejemplo, las comunidades amazónicas han cerrado territorios, han dicho no entra nadie, o sea, han logrado ellos frente a la desidia o la negligencia criminal de su presidente allá, ¿verdad? Ellos han decidido cerrar como pueblos para poder cuidar a las comunidades. Claro, ¿Ha acá hay habido, ha territorios habido también. algo, ha habido algo de eso ahí Sí, también ha habido territorios, sectores, comunidades donde que se han voluntariamente cerrado. la gente se cierra, digamos? Sí, No es sí. que hayan puesto a los pacos a cuidar de que no entre nadie, No, sino no, que no, no, es la ellos misma gente. es la Y misma se van gente. turnando, qué sé yo, y tienen su grupo organizados y todo. Además, porque es lógico, piensa tú que la represión acá ha sido artera siempre. Yo tengo en la memoria cuando era Lola, estoy hablando Lolita, 12, 13 años, y en Río Bueno se escuchaba la radio, La Voz de la Costa, que me parece que todavía existe, y que daba noticias de lo que pasaba en los campos. Y habían aparecido en un camino rural cuerpos de unos hermanos, eran de una sola familia, y los mataron. Y mi papá, que era muy así, pero aguja, como le decimos nosotros, dijo, los mataron. ¿Por qué? Por tierras. Entonces era la forma, porque eran jóvenes, ellos iban a defender, por supuesto, sus tierras, y el gringo que estaba al lado quería extender el fondo. Claro, corría ¿Te lo. fijas? Eso era habitual. Y era tan habitual, y era tanto el complejo de esclavo del chileno promedio, que agachaba el moño. Entonces era como, o sea, matas un indio, no importa, mientras no te maten a ti. Bueno, pero sí, nosotros en la raíz histórica de la ocupación, de verdad, estuvo el pagar por oreja de indio, ¿verdad? Fue un exterminio Claro, para ocupar. claro. Entonces, o sea, la deuda que el Estado de Chile tiene con el pueblo mapuche y ni que decir en Punta Arenas, ¿verdad? En Magallanes, cómo el exterminio fue total. Entonces, Claro. El problema lo que ha venido en este momento es hacerse latente, digamos, hacerse notable cuando se tumban las estatuas que simbolizan a esos criminales que son ensalzados con un monumento, ¿verdad? sí, Cuando fueron aquí fue criminales de lesa esa humanidad. imagen espectacular de Caupolicán, supuestamente Caupolicán, que no es Caupolicán Claro, exactamente, que está ahí cerca de un edificio de la Torre Caupolicán acá,
que le pusieron la cabeza de Pedro de Valdivia a colgar. Claro, no, Es es que muy esa buena, es es una obra, esa es una una obra. obra, claro, sí. Claro, Entonces, claro, sí, es como la reivindicación histórica, pero a nivel planetario, de lo que era la claro, dominación. Es como el rechazo de lo que fue la conquista, ¿verdad? La cínica conquista española, ¿verdad? Que venía con Inquisición, con encomienda y con toda esta parafernalia que era justamente para eh, legitimar todos éramos súbditos supuestamente, pero eran unos más iguales que otros. Entonces estaban los indígenas, que eran esclavos, pero no se les llamaba esclavos. Nosotros creo que traemos el eufemismo, la mentira del lenguaje desde ese tiempo. ¿Ya? claro, Porque claro, se le llamaba encomienda, los ingleses eran más sinceros. El anglosajón era esclavo, era esclavo y valía tanto el negro. ¿Ya? Acá no, pues acá el indio era un protegido de la corona, era un súbdito. Pero ahí estaba el encomendero que le pegaba los latigazos y lo mantenía. Y después vino la pulpería en la salitrera. Pero bueno, claro. o sea, Que es estaba lo que una se llama en la escritura la apariencia de piedad, y que no es apariencia de piedad, piedad. No es piedad, apariencia de apariencia piedad, de piedad, claro, claro. claro. Una forma de tapar, porque esta cosa de la Inquisición, esta cosa tan religiosa es una forma de tapar el pecado. Entonces, ¿cómo lo tapas? Mintiendo. La Claro. auto mentira. Entonces, Bueno, y como eso, dicen los eso lolos, lo se hemos engrupen conversado, solos. lo hemos conversado acá, ¿ya? El tema es que el gaslighting, que es el influir en otro, tratando de convencerlo de que está equivocado, imponiéndole una verdad, es lo que nos está Claro, pasando a través de los medios de comunicación, que nos dicen la verdad oficial, ¿ya? Y nos quieren borrar la memoria, y nos quieren, digamos, llevar a una amnesia colectiva y a gente que no piense, y la educación, bueno, todo ese fenómeno sociológico, ¿verdad?, político, es lo que hemos ido rescatando en Conversaciones por la Vida, y por eso te integramos como panelista, Patti, para poder tener el enfoque tuyo, tanto como mujer de la cultura, como poeta, como socióloga, ¿ya? Y aquí estamos con distintos sombreros, ¿ya? Yo estoy con el sombrero de aquí, digamos, del periodismo independiente, pero yo soy analista político en mi actividad, y desde el punto de vista de creación, soy poeta, escribo, o sea, no es que me imponga, digamos, un asunto, sino que es algo que uno lo lleva de que siempre, fluye, que fluye, fluye, que porque sale, claro, surge, el que es realmente no sabe por qué, pero sale, se, sale. claro, es Y, como un y- río que fluye claro. nomás. Entonces, yo quiero dejarte para que tú te despidas y nos des un mensaje desde esto conceptual que es la mujer, ¿verdad? Tomando nuevamente vanguardia, porque la tuvo en los 80. En los 80 el hombre se quedó sin pega, la mujer ejerció de jefa de hogar, fue la proveedora, fueron las guarderías eh, comunitarias, fueron las ollas comunes, y hoy estamos recuperando nuevamente esto, y nuevamente la mujer en la salud, la enfermera, la doctora, la auxiliar de enfermería, ahí en primera línea, y tenemos a las mujeres dando de comer, ¿verdad?, al pueblo que está desvalido a través de las ollas comunes, y siempre la vanguardia ahí, aunque el hombre a lo mejor sea el que lava los platos, pero en la que lleva la vanguardia en términos de organización son las mujeres. Entonces, desde ese Yo punto creo de que ha vista, sido siempre, porque como a la mujer se le educa, no es porque sea por el género, sino es por la educación desde que nace, para administrar. Entonces, uno aprende a ser administradora en todo. Y esa es la ventaja que se saca en épocas de crisis. Entonces la mujer puede administrar tanto desde el tiempo a lo poco que pueda tener económicamente. Y eso lo tienes que hacer rendir porque tienes que alimentar a los hijos, qué sé yo, sostener la casa. Piensa tú que en este país la mayoría de las mujeres, una gran mayoría de mujeres es madre sola. exacto, Claro, jefa de hogar. entonces, o sea, no es un liderazgo aparecido a última hora,
un país que se generó como la mayoría de en América Latina o todo, por guerras, las mujeres quedaban solas. Entonces los hombres iban a la guerra y las mujeres también. Cuando se necesitaba también iban, pero la sobrevivencia de la especie hace que la mujer se quede cuidando a los hijos, porque cuando tienes hijos Claro. es tu mayor, es el periodo de mayor fuerza que tienes como ser humano, pero también de indefensión. Entonces, ¿por qué uno va a proteger a la cría? Entonces ahí está tu parte de especie, de una especie más dentro de la naturaleza, como cualquier otro animal. Entonces, bueno, ahora, eh, mira, en esto yo creo que, como dice Barack Obama, es tiempo de las mujeres. Él decía, si las mujeres presidieran más los países, el mundo sería distinto. Pero yo creo que sí hay que hacer una corrección, es que los grupos de poder tienen que ser sobrepasados. Vamos a tener que, yo creo que viene una crisis a nivel planetario de ese tipo. Los grupos de poder no nos sirven, los grupos familísticos, por ejemplo, en Chile, ya vemos el nivel de corrupción, cómo se han mantenido desde siempre, desde que llegaron, cómo se establecieron en el país y cómo se han mantenido durante todo el proceso histórico nacional. Eh, Eso significa que los sectores que se han coludido con esos grupos tampoco nos sirven. Entonces, aquí hay un hervidero social espantoso, porque la gente va a llegar al momento en que va a perder el miedo. Y eso es lo que Piñera, que no es tonto, muy sabiamente está trabajando, tratando de bajar el perfil a toda la crisis. Y para eso están los medios de comunicación. Y para eso tienes Y, que mentir. y del otro lado, colocando a los militares armados en las calles Pero por para supuesto, porque generar mira, el terror. siempre ellos han vivido al alero de los militares toda la vida le han servido a los ricos, nunca le han servido al pueblo. Sí, es espantoso cuando tú revisas la historia de Chile. ¿Sí? Entonces, bueno, es una pena, pero también pasa, y eso es lo que yo siempre estoy poniendo en el Facebook, pero usted no tiene hijo. Usted que es mamá, su hijo es Paco, su hijo es militar. Usted a la edad que sea puede corregir al hijo. O sea, ¿quién formó al hijo? La mamá y el papá, pero especialmente la mamá. Claro, pero ahí Claro. hay lavados de cerebro Oh, institucionales no, pero es que porque eso es es un espantoso. asunto terrible. O sea, yo creo Claro. que Y que un gran son desafío, técnicas científicas. exacto. Claro, son Entonces, trabajos hechos lo que hay así. que pensar, digamos, en una recuperación de la República es que tenemos que reformular el tema de los derechos humanos como transversales e inculcarlos dentro de lo que son los cuerpos armados que son necesarios en el Estado, pero no para atacar al enemigo interno, no para que nosotros seamos los enemigos, sino que para que seamos colaborativos en términos de defender nuestro territorio, nuestra identidad como nación, o Claro. como Es que plurinación, digamos. cuando dice la gente enemigo interno, ¿de quién estamos hablando? En Chile, enemigo interno, ¿cuál? O sea, el Claro. enemigo interno, Bueno, el único enemigo interno es la pobreza que genera el sistema, nada más. claro, pero es que institucionalmente, te digo, el día 12 de septiembre del 73, por decreto ley número 5, se fijó el Ah, estado de guerra claro, interna en Chile. Y claro, eso, y claro, eso, eso permitió hasta el 78 que se viviera en una guerra, claro. donde los militares tenían la verticalidad del mando, donde era imposible el disenso, nadie podía discutir, porque si no era pasado por las armas, y lógicamente aseguraron la obediencia, y del otro lado justificaron los sobresueldos y los privilegios para esa tropa que iba a ser el brazo armado de todo lo horrible que se vivió en ese periodo. Entonces, Pati, el tiempo nos pilla. Ha sido un gran gusto esta primera conversación. Eh, Vamos a ir tomándole el pulso a lo que pasa. Yo creo que estamos entrando en una etapa muy difícil para Chile, muy difícil, y unir voluntades, así como lo que tú estás haciendo allá, con lo que estamos tratando de hacer aquí por Valparaíso, por el centro,
siempre la colaboración es más necesaria que nunca. Sí, Y totalmente. mientras tengamos estas plataformas que nos permiten la conectividad, yo creo que hay que fortalecer la relación. Aunque después tengamos que volver a las señales de humo, pero Claro, porque no siempre va a estar internet, en algún momento exacto. va a haber Es el problema, un claro, rompimiento. Sí, claro. mira, yo invito a la gente a que escuchen la radio Litmu Dial. La plataforma es Web Radio Cite. Déjame buscarla porque como yo tengo, claro, Litmu Dial, webradiocite.com. Por el momento estamos con todo envasado porque yo pensaba burlar el sistema y no estaba usando este micrófono, no sirve. Entonces, estamos esperando que nos lleguen los micrófonos que nos sirven para la Para poder, transmisión y yo aprenderé a usar además los programas para transmitir en vivo, en que streaming, no es, claro, en los otros maravilloso. programas. Entonces, pero mira, tenemos cápsulas culturales que son con poetas regionales, música que vamos descargando, latinoamericana, a lo sumo algo en portugués, porque tenemos Brasil acá también, en el continente, pero nada, no otras lenguas, lo Ya, nuestro. ¿Ah? perfecto. Eh, radioteatro, que es maravilloso, Esa partes parte de es historia. interesante. Esa parte Sí, es interesante. radioteatro. Entonces yo me vuelo aquí porque es justo y ahí vas viendo cómo se procesaba la historia, cómo se escribía, las épocas literarias también que ha vivido el país a través de los radioteatros, qué sé yo. Capsulitas culturales, algunos datos Ya, interesantes, qué sé yo. Y pronto vamos a comenzar ya en vivo. Esa es la idea nuestra. ya. Y, pero este es un ejercicio de aprender haciendo. Entonces, Correcto. afortunadamente, porque el trabajo nuestro es serio, autogestionado, pero muy serio, entonces muy de nivel muy académico. Nos hemos preocupado de que sea siempre dentro de esa línea. Bueno, porque además es la onda de uno. Eh, entonces hay gente que ha creído y apoya nuestra gestión. Y como es autogestión, nosotros no ganamos ni uno con esto. Aquí no hay plata, no hay nada. Entonces nos ayudaron, porque eso hay que pagarlo, la plataforma se paga. No Correcto. es caro, pero tampoco es barato cuando tú no tienes plata. Claro, no, pues Entonces, sí. Además que las estamos en eso. prioridades. Bien, Claro, Pati, te dejo comprometida entonces para que por interno me mandes más datos para poderlo, al editar este video, voy a colocar tu sitio web, voy a anotar ya, la sí, sí, dirección, pero mándamelo para poderlo tener en forma más correcta. ya, Así que ok. eh, con Litmu es el nombre de la corporación, Corporación Litmu, ¿verdad? Litmus, sí. Litmu, nos despedimos, ¿ya? Y nos quedamos para una próxima ocasión. Cuídate mucho y cualquier Igual, hay novedad, que cuidarse mucho. hay que cuidarse mucho, ¿ya? Y hay que Nos orar vemos. mucho también. Sí, Exacto, exacto. Nos ya, un vemos. abrazo para todos. Gracias. Chao, chao. Chao.